Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics, a esta la materia de cálculo diferencial. En esta sesión vamos a explicar el tema de derivadas de funciones trigonométricas inversas. Y para dar inicio a esta sesión vamos a observar las 6 fórmulas que acabo de escribir en el pizarrón, las cuales son las que utilizaremos para poder resolver derivadas de este tipo. Al igual que en el video anterior de funciones trigonométricas, también tenemos 6, las cuales tienen como característica que al inicio tienen las letras ARC, arco o función inversa, tanto de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son las 6 funciones trigonométricas inversas. Repito, al inicio tienen las letras ARC, arco. O bien, habrá libros de texto, páginas de internet o quizá por ahí tu maestro de cálculo también pueda manejar lo siguiente. En lugar de arco-seno, poner este símbolo o esta expresión que básicamente es lo mismo, ¿de acuerdo? Lo podemos manejar de cualquiera de estas dos formas y es exactamente lo mismo. Muy bien, continuando con las fórmulas, en la parte derecha observa que también en color rojo está lo que es la ejecución de cada uno de los planteamientos de color azul. Si nosotros tenemos un arcoseno, bueno, tendría que aplicar lo que vendría siendo la sustitución de lo que está en color rojo. Si tenemos un arco coseno de V, bueno, entonces tendría que aplicar lo que está en color rojo. Observa que también todas las fórmulas tienen la letra V, que como lo habíamos explicado en el video anterior de funciones trigonométricas, V representa lo que es la expresión, el ángulo o el argumento, que es lo que le da el valor a la función trigonométrica inversa. Muy bien, este generalmente está a la derecha o en la parte final de la función. Vamos a empezar a solucionar el ejemplo número 1. Este nos dice que y es igual a arcoseno de 7x. Lo primero que tenemos que hacer para empezar a solucionar estos problemas es identificar quién es el argumento, es decir, quién es V. Como lo dije, es lo que está a la derecha o a la parte final de la función inversa, que en este caso sería 7x. 7x lo vamos a definir como V. Bien. El siguiente paso, ya que tenemos identificado V, ahora será identificar cuál de las 6 fórmulas es la que yo tendría que aplicar. Estamos hablando que es arcoseno de V. Entonces vamos a visualizar de las 6 cuál sería arcoseno de V. Y de las 6, arcoseno de V sería la primera. Observemos que es esta. Y ya como la identificamos, ahora vamos a ejecutar o vamos a sustituir lo que está representado en color rojo. Entonces decimos que y', que es la derivada de esto, va a ser igual a, empezamos sustituyendo, de lo que vale v, que ya dijimos que en este problema es 7x, sobre dx. Esta parte de aquí representa esto de la fórmula. Sobre, ahora vamos con la parte del denominador de la fórmula, raíz cuadrada de 1 menos, abro paréntesis y me pide el valor de v, que es 7x al cuadrado. Ahí lo tenemos. Muy bien, esta parte sería entonces la sustitución en color rojo de la fórmula número 1. Ahora vamos a desarrollar las operaciones que me indican. Entonces decimos que y' va a ser igual a la derivada de 7x. La derivada de 7x sería 7. Al derivar esto, nos da esto, sobre la raíz cuadrada de 1 menos, ahora observa que este 7x está siendo afectado por este exponente 2. El exponente 2 afecta tanto al coeficiente como a la variable. Entonces decimos que 7 al cuadrado, que es decir, 7 por 7, serían 49. Y esta x también es afectada por el exponente, x elevado al cuadrado, entonces sería x cuadrada. Y es así como hemos llegado a la solución del primer ejemplo. Vamos a resolver nuestro ejemplo número 2. El ejemplo 2 dice que la función es y igual a arco tangente de x a la 4. Recuerda que el primer paso que tenemos que hacer es identificar quién es el argumento, es decir, quién es v. En este caso, v representa x
a la 4. Esto sería v. Muy bien, ya lo tenemos identificado. El segundo paso será identificar cuál de las 6 fórmulas de derivadas inversas tengo que aplicar para este problema, que es arco tangente. Estamos hablando de tangente. Arco tangente sería entonces la fórmula número 3. Aquí la tenemos. Y lo que me interesa en sí es lo que está en color rojo. Y vamos a empezar sustituyendo. Nos dice que y' va a ser igual a dv, lo que vale v, que en este caso es x a la 4 sobre dx. Todo sobre, estamos con la fórmula número 3, que es arco tangente, 1 más, abro paréntesis, me pide el valor de v. Entonces v es x a la 4, pero observa que la fórmula me dice que v tiene que ser elevado al cuadrado. Ahí lo tenemos. Esta sería la sustitución de la fórmula número 3 de arco tangente de v. Muy bien, ahora el siguiente paso será ejecutar cada una de las operaciones correspondientes. Observa que aquí tengo la derivada de x a la 4 sobre dx. Bien, aquí vamos a utilizar la fórmula de x a la n. Recordemos que si yo tengo y igual a x a la n, y', la derivada de esto va a ser igual a n, que multiplica a x elevado a la n menos 1. Recuerda que esta fórmula, que fue de las primeras que vimos en cálculo diferencial, me dice que el exponente multiplica a la base, es decir, este 4 se baja, me va a quedar 4x, ahí está, se baja el exponente, pero a la vez al exponente se le resta un entero. A 4 le restamos 1, entonces me quedará 4x al cubo. Ahí lo tenemos, 4 menos 1 son 3. Entonces la derivada de esto es esta parte de aquí, utilizando esta fórmula, que repito, fueron de las fórmulas básicas que vimos desde el inicio en la sesión de cálculo diferencial. De cualquier forma, estas fórmulas iniciales están en la parte de la descripción por si todavía nos queda alguna duda sobre estos problemas. Bien, continuando con el problema, ahora vamos con la parte de abajo. Dice que es sobre 1 más, ahora observa que este x a la 4 está siendo elevado al cuadrado. ¿Qué va a suceder cuando tenemos un exponente elevado a otro exponente? Lo que sucede es que cuando un exponente se eleva a otro exponente, entre ellos se multiplican. Entonces me quedará la base que es x, pero recuerda que ahora se van a multiplicar. Es decir, 4 por 2, que sería 8. Y ese sería el resultado del ejemplo número 2. Vamos a solucionar el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 tenemos que y es igual a arco cotangente de 5x menos 3. Bien, recordemos que el primer paso será identificar nuevamente el valor de v. En este caso, v representará 5x menos 3. Ahí lo tenemos. Y el siguiente paso será definir cuál de las 6 fórmulas de derivación es la que tengo que utilizar para arco cotangente. Observando las fórmulas, tenemos que la fórmula que tengo que aplicar, en este caso sería la cuarta, arco cotangente de v. Bien, ahí está el planteamiento. Y esto es lo que en realidad voy a sustituir, lo de color rojo. Y lo primero que me pide sustituir es dv sobre dx. Entonces decimos que y' va a ser igual a d por lo que vale v, que en este caso es 5x menos 3. La derivada de 5x menos 3 sobre dx. Todo sobre 1 más, y vamos a sustituir lo que vale v, que es 5x menos 3, y observa que esto está elevado al cuadrado. Y esta fórmula me dice que debe ser negativa, entonces al inicio ponemos que es negativo. Ahí lo tenemos. Ya queda la primera sustitución. Ahora vamos a empezar a desarrollar. Y' va a ser igual a, vamos a derivar esto. Son dos términos que tengo que derivar. La derivada de 5x es 5
Y la derivada de una constante menos 3, la derivada de cualquier número sin literal es 0. Ya no se necesita poner. Entonces la derivada de esta expresión es 5 nada más. Menos, y vamos a poner ahora entre 1. Este menos recuerda que es de la fórmula, ¿sí? Lo estamos bajando simplemente. 1 también lo bajamos. Y aquí hay otro desarrollo. Estos dos términos observa que están siendo elevados al cuadrado. Y aquí es donde yo tengo que desarrollar algo que se llama binomio al cuadrado. Bien, binomio al cuadrado. Lo voy a poner aquí en la parte de abajo para que lo recordemos. Si yo tengo un binomio A más B elevado al cuadrado, recuerda que en la igualdad de este producto notable me dice que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Ahí lo tenemos. Repito, cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Son 3 pasos que tengo que desarrollar. Entonces aquí en este caso el primer término A vendría representando 5x y el segundo término B vendría representando el menos 3. Siguiendo la fórmula, sustituimos y esto nos quedará. Primero es el valor de A, que es 5x al cuadrado. Eso es esta parte de la fórmula. Después, la siguiente parte de la fórmula me dice que es más el doble producto, es este 2. Y observa que aquí hay una A y una B. Entonces, entre paréntesis pongo lo que vale A, que en este caso sería 5x, por lo que vale B, que en este caso es menos 3. Esta parte de aquí representa esto de aquí. Y el último paso dice que es más el segundo término, que es B, en este caso es menos 3, al cuadrado. Y cerramos corchete. Aquí dice que es al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí está el desarrollo del binomio al cuadrado. Esto de aquí, que son 2 términos al cuadrado, es esto exactamente, pero desarrollado, utilizando esta fórmula. Bien, vámonos más rápido. Y' será igual a 5 sobre, bajo este 1, recordemos que la fracción es negativa, y después vamos a elevar al cuadrado el 5x, y decimos que 5 al cuadrado, es decir, 5 por 5 son 25, y x afectado por el cuadrado sería x cuadrada. Este cuadrado afecta tanto al 5 como a la x, y ese resultado me va a dar 25x cuadrada. Después, observa que aquí estos 3 números se están multiplicando entre sí. Son 3 números que se multiplican entre sí. La sugerencia que yo te doy es que primero utilices la ley de los signos para saber cuál es el signo final. Tengo un más 2 y un 5 que no tiene signo, se entiende que es más. Más por más sería más, y más por este menos sería en realidad menos. El signo final sería negativo, ¿de acuerdo? Más por más es más y más por menos es menos. Aquí lo tenemos. Ya nada más lo que hay que hacer es multiplicar los coeficientes. 2 por 5 serían 10 y 10 por 3 serían 30. 30x. Esta x es de este factor, ¿de acuerdo? Ahí está. Y finalmente, el tercer paso del binomio al cuadrado es este menos 3 al cuadrado. Es multiplicar menos 3 por menos 3. En realidad, menos por menos sería más, y 3 por 3 sería 9. Ahí lo tenemos. Entonces, menos 3 al cuadrado sería 9 positivo. Y el último paso sería simplificar la expresión. El 5 lo pasamos exactamente igual, que es el numerador que hemos estado trabajando desde un inicio. Recordemos que la fracción es negativa, ha sido negativa en todo momento debido a este signo menos, ahí está. Y ya nada más observa que en la parte de abajo tengo 4 términos. De los 4 términos hay que organizar la expresión para poder acomodar los de mayor jerarquía a menor jerarquía, y también reducir si hay términos semejantes. El de mayor jerarquía sería la variable de mayor exponente, es decir, ¿cuál es la letra que tiene un exponente más grande? Pues es el 25.
porque observa que aquí es 25x al cuadrado. Tengo otra x aquí, pero no tiene exponente. No se pueden reducir estas dos. Entonces esta la bajamos exactamente igual. 25x al cuadrado. Siguiente término sería esta x sin exponente. Es el de siguiente jerarquía, que es menos 30x. Y hasta el final van los números que no tienen letra, como lo son el 1 positivo y el 9 positivo. Estos, al no tener letra, son términos semejantes, se pueden reducir. Y como ambos son positivos, pues simplemente se sumarán. 1 positivo más 9 positivo serían 10 positivo. Ahí lo tenemos. Y es así como hemos llegado a la solución del ejemplo número 3. Muy bien, vamos con el ejemplo número 4. El ejemplo número 4 dice que es la función y igual a arco secante de 2x más 3. Bien, ya sabemos cuál es el primer paso, que es identificar el argumento v, que en este caso es 2x más 3. A esto lo vamos a definir como v, ahí lo tenemos. Después, el siguiente paso será identificar de las 6 fórmulas de derivación cuál es la que tengo que aplicar para este problema. Si estamos hablando de arco secante, entonces vamos a ver en color azul cuál nos dice exactamente lo mismo, arco secante, que sería la penúltima fórmula, que es esta de aquí. Realmente lo que nos interesa es lo de color rojo, ya lo tenemos identificado, para eso es lo de color azul. Ahora vamos a sustituir con lo color rojo. Entonces decimos que y' será igual a dv, la derivada de v, que en este caso es 2x más 3 sobre dx. Entre, ahora vamos con la parte de abajo de la fórmula. Nos dice que nos pide lo que vale v. Vamos a reescribir lo que vale v, que es 2x más 3 por la raíz cuadrada de, nuevamente me pide v, bueno, reescribimos 2x más 3, pero ahora elevado al cuadrado, menos 1. Ya tenemos aquí entonces la sustitución de la fórmula. Lo de color rojo es equivalente a esto con estos datos del problema. Ahora vamos a desarrollar. Y' será igual a, lo primero que tenemos que hacer es derivar la expresión 2x más 3. La derivada de 2x es 2 y la derivada de la constante 3 es 0. Acuérdense que la derivada de cualquier número es 0, no es necesario ponerlo. Entonces la derivada de 2x más 3 es 2. Esto entre a este factor lo vamos a pasar exactamente igual, no le vamos a hacer nada a ese factor, pero lo que sí vamos a trabajar es con la parte de abajo, en el que observamos que aquí nuevamente tengo un binomio al cuadrado, dos términos al cuadrado. Este término 2x representa a y más 3 representa el valor de b. Aquí por eso dejé esta fórmula del binomio al cuadrado, porque estos dos elevados al cuadrado es exactamente este mismo caso. Entonces, para poder desarrollar esto tengo que aplicar esta formulita. Muy bien, entonces el primer paso, que es de los tres, es elevar el primer término al cuadrado, a al cuadrado, y dijimos que el primer término entonces sería, vamos a hacerlo, vamos a reescribirlo, 2x al cuadrado, esto de aquí representa esta parte del problema, más el doble producto del primero, que es 2x, por el segundo, que es 3 positivo, y luego más, esta parte de aquí representa esto de aquí, de la fórmula. Ahora vamos con la tercera parte, que es v al cuadrado, el segundo término al cuadrado, que es ese 3 al cuadrado. Y finalmente, menos 1. Ahí lo tenemos. Muy bien. Todo esto de aquí es el desarrollo de este binomio al cuadrado, y al final el menos 1 que no está siendo afectado por el cuadrado, por eso lo bajo exactamente igual. Muy bien, continuamos con el problema. Y' será igual a 2 sobre, recordemos que este factor no le hacemos nada, simplemente lo bajamos, no lo multiplicamos, raíz cuadrada de, ahora sí,
hay que desarrollar estas operaciones que dejamos indicadas. La primera sería este 2x elevado al cuadrado. El 2 al elevarlo al cuadrado se convierte en un 4, 2 por 2 es 4, y la x al elevarlo al cuadrado sería x cuadrada. Entonces 2x al cuadrado equivale a 4x cuadrada. Después observa que estos tres factores se multiplican simultáneamente, se multiplican entre sí. Al igual que en el ejemplo pasado, el primer paso sería identificar cuál es el signo que se va a quedar al final. Más por más sería más y más por más sería más. Como todos son positivos, el signo final será positivo. Más por más sería más. Ahora hay que multiplicar los coeficientes. 2 por 2x, 2 por 2 son 4, 4x. Y 4x multiplicado por 3 serían 4 por 3, 12x. Y al final el 3 se eleva al cuadrado. 3 por 3 serían más 9. Aquí está el signo más que separaba al 3 al cuadrado. Ahí lo tenemos. Y finalmente el menos 1, que dijimos que lo íbamos a estar bajando para poder continuar con el desarrollo del problema. Muy bien, el último paso que nos resta hacer es simplificar términos semejantes que van dentro del radicando. Y finalmente nos quedará y' igual a 2 entre, bajo este factor, 2x más 3 multiplicado por la raíz cuadrada, y observa que son 4 términos, ya están organizados en este problema de mayor a menor jerarquía. Solamente voy a simplificar estos últimos dos que son semejantes. Bajamos el 4x al cuadrado, no se puede reducir con este porque no tiene exponente 2. Bajamos el más 12x, y al final, como estos dos son semejantes, son constantes, se puede hacer una resta. A 9 positivo le resto 1, me quedará 8 positivo. Y es así como hemos llegado a la solución de nuestro cuarto ejemplo. Bien, espero que si te gustó o si le entendiste a este tema, puedas dar like, te suscribas y comentes en la parte de abajo. Nos vemos y hasta la próxima. Bye bye.